Introducción. La Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Así, la Edad Antigua se inicia en el año 3300 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. Cabe destacar que la aparición de la escritura permitió por primera vez el registro de la vida social a través de diferentes documentos, sea en piedra o en papel, papiros, como leyes y tratados. Ejemplo de ello, Código Hammurabi, lo que permite tener una aproximación algo más clara a los acontecimientos del pasado. La historia de la educación se ciñe a la división de las edades del hombre. En los inicios de la Edad Antigua hay que situar las concepciones y prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y hebrea. Bien, yo les hablaré acerca de las características importantes que surgieron durante la Edad Antigua dentro de la relación que existía con la educación. Empecemos. Como primer característica importante es que no habían maestros. Nuestra segunda característica es que no existían fines económicos. La tercera característica importante de esta edad es que su finalidad principal o la prioridad que tenían ellos era las tradiciones y preservar la especie. Nuestra cuarta característica dice que en esa edad los adultos mayores eran conservadores. Nuestra quinta característica es que se decía y se consideraba que la educación y la religión eran uno solo mismo. Nuestra sexta característica dice que durante esa edad se castigaban a las personas que intentaban cambiar las tradiciones. Y nuestro séptimo punto, el último, menciona que la educación comenzaba desde la pubertad en adelante. Bien, ahora continuemos con las fechas importantes que se destacan de esta edad, la Edad Antigua. La educación nomadista, 3500 a.C. Surgimiento de los primeros nómadas, de las primeras personas existentes en la Tierra. Se decía que ellos, las personas mayores, eran las encargadas de enseñar a los jóvenes del grupo a cazar animales, y en el caso de las mujeres las enseñaban a recolectar frutos. Esto fue una primera acción como empleamiento y surgimiento de la educación de esa época. Bien, ahora continuemos con otro punto importante. La educación sedentaria, el descubrimiento de herramientas y máquinas, prolongaron al ser humano dar un paso a lo tecnológico o una proyección del hombre hacia su identidad antropológica, lo cual permitió el desarrollo de mediatización implicada en toda cultura. Aquí es donde la educación se establece en un entorno específico. Otra fecha importante destacada en la Edad Antigua fue en el año 2800 a.C., donde surgió la educación en la India antigua. La educación en la India antigua se destacó por ser un concepto de educación en la cultura hindú, y en coherencia con su concepción antropológica y cosmológica, la cual es entendida como un proceso de perfeccionamiento de carácter liberador, en un doble sentido: liberación de la ignorancia, que conduce a la liberación de los conocimientos existenciales a los que está sometido el hombre como consecuencia de su forzosa solidaridad con el cosmos y su dependencia en la ley del karma. Ahora bien, conoceremos la ubicación de lo que antes era la Edad Antigua. Vamos a tener en cuenta que en esta edad van a surgir diferentes civilizaciones, de las cuales vamos a destacar solamente cuatro: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
Ahora bien, tenemos que saber que a lo largo de los años estas civilizaciones se van a ir expandiendo. Empezamos por Mesopotamia. Esta civilización va a tener sus orígenes en Babilonia, Uruk y Lagash. Posteriormente se va a expandir a los límites de los montes Zagros, Fenicia y Egipto. También tenemos la civilización egipcia y esta floreció a la orilla del río Nilo, al noroeste del continente africano. Hacia el año 6000 a.C. aparecieron los primeros pobladores y para el año 3100 a.C. ya había un solo reino. Ahora, tenemos también la civilización de Grecia. Esta civilización va a tener su origen en Micenas y posteriormente se va a expandir a lo que es los límites de la península de los Balcanes, también a la cordillera de los Balcanes y también va a tomar parte de Asia Menor. También tenemos a la civilización de Roma. Esta va a surgir de una pequeña comunidad agrícola fundada en la península italiana, en la ciudad de Roma en el siglo X a.C. Su expansión va a abarcar los límites del continente africano, así como también parte de Asia Oriental. Ya se los mencioné, vamos a tener a 4 civilizaciones muy influyentes en esta etapa. La primera va a ser la civilización egipcia y esta va a contribuir a la creación de la escritura a base de símbolos y jeroglíficos. También vamos a tener a la civilización de Grecia y esta va a contribuir a lo que es el primer alfabeto. Cambios ideológicos. Uno de los principales cambios ideológicos fue la democracia en Atenas, ya que es la base de la sociedad actual. Un cambio ideológico negativo es la economía romana, que estaba basada en el esclavismo, que iba en contra de los derechos del hombre. Fundación de instituciones. Bueno, una de las más antiguas fundaciones o instituciones surgió en Mesopotamia, en lo que es el sur del Irak actual. Bueno, era la del Valle de los Tigris y Éufrates. Y la consolidación de agricultura y ganadería, que es lo que ellos practicaban, y aparecieron también las primeras técnicas de metalurgia, como la era el cobre. La escuela del antiguo Egipto. Bueno, esta corresponde solamente a las personas adineradas, ya que eran las únicas que podían ir a la escuela, ya que era muy cara. Era la primera etapa de la educación escolar de los niños, y existían diferentes lugares para la educación. En la antigua Roma, también es parecido a la de Egipto, ya que solo las personas ricas podían ir a la escuela, en donde la primera etapa de los niños y niñas era mixta. La educación iban a escuela solo para clases adineradas de igual forma, y eso solo era durante la niñez, a los 12 años. Entonces ahí separaban a los niños y a las niñas. A las niñas les enseñaban cosas como cocinar, tejer, bordar, y a los niños cosas como trabajar. Mi nombre es Ixel Morales Pacheco. Yo vengo a hablar sobre Sócrates. ¿Quién es Sócrates? Sócrates es un filósofo considerado como filósofo griego, considerado el más grande de la filosofía. Puede ser de la filosofía occidental y como de la universal. Fue maestro de Platón, y también que tuvo a Aristóteles como un discípulo. Estos tres fueron representantes fundamentales de la filosofía griega. Envenenamiento por cicuta era un método de empleado habitual.
por los griegos. Sócrates fue juzgado y declarado culpable y cumplió esta pena de 300 años después de Cristo. Murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente esta condena. Método elegido por el tribunal que lo juzgó no reconoce a los dioses, ateniéndose a corresponder a la juventud. Y también entendemos qué es lo que aportó a la educación. Sócrates aportó que todos los alumnos debían aprendieran algo o cumplieran con un objetivo. Fue el primero que aportó a participar que los alumnos. Fue el primero que aportó que los alumnos aprendieran algo de la educación. Por ejemplo, tendrían que aprender matemáticas, debían estudiar y aprender sobre las matemáticas, artes, por ejemplo, la música, geometría, astronomía, gimnasia, todas las artes. Hace referencia a Sócrates que todo lo que tenían que aprender los alumnos son como todas las artes y las ciencias son auxiliares, que son nada más auxiliares, es algo que tenían que llevar en su vida cotidiana de los alumnos porque son auxiliares. También él fundó sus discípulos, que era Platón y Aristóteles, cuando él murió, los únicos que fundaron, por lo mismo que Sócrates quería como su voluntad, que hicieran escuelas. Entonces Aristóteles y Platón hicieron escuelas y construyeron escuelas que eran una escuela llamada eran las escuelas socráticas, que Aristóteles, que fundó la escuela socrática, que era la primera escuela socrática, era la escuela cínica. Esta escuela fue fundada en el occidental. No era una escuela, sino era un lugar donde ocupaban para hacer reuniones o donde impartían doctrinas. Y también estaba la segunda escuela, que era la escuela Megaria. Esta escuela fue la segunda escuela socrática, que era del nivel medio, de las medio o menores. Y está la escuela Cirene. Esta escuela fue fundada por el Aristipo. Fue fundada por Aristipo de Serena, por el discípulo Sócrates Atipo. Ese fue el discípulo de Sócrates. Fue fundada por el discípulo de Sócrates. Y esto es todo, profe, esto es todo lo que Sócrates aportó hacia la educación. Ahora les hablaré acerca de Platón. Bueno, se dice que Platón se cree que nació entre los años 428 y 427 a.C. Esto fue en Atenas o Egina. Platón murió en Atenas sobre el año 347
a.C., murió a los 80 años de edad y dedicó sus últimos años de vida a la enseñanza en la academia de su ciudad natal. Platón fue considerado uno de los filósofos griegos más importantes. También fue considerado uno de los pilares de la filosofía occidental, además de una de las personalidades de la antigüedad que más ha influido en la educación y en el pensamiento moderno. Dedicó su vida a la enseñanza, pero en ningún momento dejó de lado su vocación, ni la política ni la literaria. Bueno, se dice que Platón tuvo una buena educación, pero también tuvo ambiciones políticas, hasta que tuvo una desilusión por parte de los gobernantes de Atenas. Para Platón, la fuente del saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. Es por ello que Platón decía que hay acciones verdaderas por naturaleza, buenas y bellas en sí mismas. Platón fundó la Academia, una importante escuela filosófica que se mantuvo activa por casi 10 siglos. Platón decía que la educación del individuo podía definirse como el proceso de socialización de los individuos. Decía que al educarnos somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. Y en el caso de los niños, la educación buscaba fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Platón decía que hoy por hoy podemos hablar de educación permanente o continua, que establece el proceso educativo y que no se limita a la niñez ni a la juventud, sino que los seres humanos debemos de adquirir conocimientos a lo largo de nuestra vida. Platón decía que cualquier hombre es capaz de tener hijos, pero no cualquiera es capaz de educarlos. Por su parte, le dio también mucha importancia a dirigir de la mejor manera posible la educación de los más pequeños. Esto era llevándole a preocuparse por ellos desde la edad más tierna. Platón insiste en una educación igualitaria de ambos géneros, entre niños y niñas. En primer lugar, reflexiona sobre la educación recibida hasta los 3 años. El ateniense estaba totalmente convencido de que si los más pequeños se criaban en un ambiente con demasiados mimos, estos se volverían irascibles. Suele llamarse educación al proceso de asimilación y a la transmisión de las costumbres, de las normas e ideas mediante las cuales la sociedad las incorpora a todos aquellos que se integran en ellas. Sin embargo, para Platón la educación era el proceso que le permitía al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena a la que éste está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. Por lo tanto, Platón decía que la educación es la desalienación, la ciencia es liberación y la filosofía es el alumbramiento. Concebía a la educación como la luz del conocimiento. Creía que entre cuerpo y alma existía una relación. Así que él propuso que a partir de los 5 años los niños fuesen a institutos especiales, de manera que fueran educados tanto en parte física como en la espiritual para desarrollar el alma y el cuerpo. Decía que era totalmente recomendable desde los 3 hasta los 6 años que los niños fuesen educados mediante el juego, aunque también se considera necesario aplicar algún correctivo para que no se vuelvan caprichosos. Pero esto sería evitando de cualquier manera posible la humillación. Decía que al igual que los castigos a los esclavos no creaban más que deseos de venganza. La educación se llevaba a cabo en el templo y esta era dirigida por una nodriza elegida por las llamadas encargadas de la supervisión de los matrimonios. Poseía
la potestad de aplicar castigos inmediatos a los hijos de esclavos y extranjeros, siempre y cuando le tenía que consultar a los guardias urbanos antes de decidir la sanción. Platón no estaba a favor de que los jóvenes fuesen educados por los propios padres. Durante los 5 primeros años recomendaba que pasaran a manos de los maestros, ya que solo ellos tenían la preparación necesaria para educar, alcanzando de ese modo su máxima realización. Consciente de que la educación empezaba a una edad muy temprana, fijaba su atención en fábulas y relatos que servían para entretener y distraer a los alumnos. Platón también estableció una serie de normas que deben de respetar los poetas para construir sus leyendas y fábulas, impregnadas de valores morales y modelos de conducta. Platón decía que no hay ninguna disciplina que deba aprender el hombre libre por medio de la esclavitud. El alma no conserva ningún conocimiento que haya penetrado en ella por la fuerza. Con esa frase, Platón expresó que una de las maneras más importantes para instruir a los niños era educándolos a través del juego, dejando al descubierto sus habilidades y sus capacidades. Platón propuso que no se debe de obligar a nadie a aprender, ni se debe de forzar las cabezas para asimilar conocimientos en ellas. La educación hoy por hoy la entendemos como un proceso de socialización de los seres humanos. También implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren modos de conductas heredados. El proceso educativo se basa en una serie de valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. Sin embargo, para Platón no trataba únicamente de ampliar los conocimientos, sino de llevar al individuo hacia la verdad y el bien. Sin ninguna duda, la educación no se trataba de un aspecto secundario, sino de una constante preocupación en su quehacer filosófico, un punto de partida donde el alma adopta una posición ante el mundo y ante la vida. Según van pasando las etapas de la vida, se va desarrollando cuidadosamente todo lo que será el entorno del niño desde su nacimiento, escogiendo lo mejor para su corazón, su cuerpo y su mente. Según Platón, la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad intangible. Dicho de otra manera, transitar de lo aparente a lo verdadero, pues el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible. Y bueno, esto sería todo. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de antigua Grecia. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de los cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a publicación. En el Corpus Aristotelium, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas áreas de conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Según el filósofo, el ser humano es un animal racional, constituido por un cuerpo,
materia y alma forma, y que desea saber y ser feliz. La experiencia es la fuente del conocimiento y la felicidad que provienen de la virtud propia del alma humana, razonar. Los hombres viven en comunidad, formando estados con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor del arte, la retórica y la superioridad del varón. Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. También valoró la importancia del ámbito del juego, en los más pequeños para el desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de formación. Sin ninguna duda, muchas de sus ideas han ejercido una gran influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2000 años. Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. El primero era la infancia, se trataba del periodo de crianza, la formación de hábitos. En segundo periodo alcanzaba hasta los 5 años, consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. La siguiente etapa abarcaba hasta los 7 años, profundizando en los hábitos, desde los 7 años hasta la pubertad. Esta era el periodo de educación pública, con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último, la educación liberal, que se impartía en liceos con asignaturas como podían ser las matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física o biología. La música era considerada como un elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por otra a la purificación emotiva. El concepto respecto a la educación que daba este personaje decía que la educación podría definirse como un proceso de socialización. Al educarnos, somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. Se materializa en una serie de valores y habilidades que producen cambios tanto intelectuales como emocionales o sociales. En la conclusión, en el contexto de la Edad Antigua, la educación va avanzando conforme a la mano del hombre, pues sabemos perfectamente que la manera en la que teníamos que aprender anteriormente no es la misma que ahorita tenemos. Afortunadamente, la tecnología, libros o otras maneras de investigar nos han ayudado mucho, ya que anteriormente pues no casi se contaba con todo esto. En todas las edades se han avanzado muy bien y pues creo que pues esa es la conclusión. El ser humano pasó a ser de nómada a ser sedentario, y ya que pues la evolución ha sido muy rápida y a la vez lenta, pero pues la manera de aprender y de comunicarnos o de tomar alguna educación no es la misma a la que era hace unos tiempos. Y pues espero les haya agradado y gracias por su atención y por haberse tomado el tiempo de ver este video. Gracias. Principalmente tenemos que la Edad Media comenzó a partir del año 476 y terminó en el año de 1453. Es decir, que ese fue el periodo que duró la Edad Media. Bueno, pues el periodo de la Edad Media comenzó a la caída del Imperio Romano y posteriormente a la aparición de reinos germanios, es decir, en la caída del Imperio Bizantino
y en la intervención de la imprenta y en el fin de la Guerra de 100 años. En el medio abundaban las epidemias masivas, las invasiones militares y la superstición, aunque en este último es posible que el cristianismo catalogara como ignorancia o superstición a cualquier vestigio de las religiones paganas anteriores. La Iglesia controló la letra escrita, los saberes oficiales y ejerció funciones judiciales, ya que las leyes con las que la sociedad se regía eran las religiosas, más allá de las impuestas por los señores feudales en sus respectivos gobiernos locales. El modo de producción esclavista de la antigüedad fue reemplazado por el modo de producción feudal. La diversidad de lo ocurrido durante 1000 años no permite una lectura demasiado homogénea. Sin embargo, en el medio abundaron las epidemias masivas, las invasiones militares y la superstición. Santo Tomás de Aquino nació en 1224 y murió en 1274. Este fue uno de los filósofos y teólogos más importantes de la Edad Media y de la historia. Este resaltó gracias a que fue uno de los primeros pensadores religiosos en señalar de que la lógica no estaba reñida con la fe. Averroes. Este nació en 1126 y murió en 1198. Este fue un filósofo y médico andalusí. También fue un maestro filósofo, matemático, astrónomo y de las leyes islámicas. Este fue muy famoso porque creó una enciclopedia médica. Pedro Abelard nació en 1097 y murió en 1142. Este fue un teólogo, filósofo y poeta, aunque además también fue un monje francés. Este sostenía las ideas del conceptualismo, aunque al mismo tiempo polemizaba contra el realismo natural escolástico. Anselmo de León. Este nació en 1050 y murió en 1117. Este fue un teólogo el cual enseñó en París y dirigió durante decenios la prestigiosa escuela catedrálica de La Jaune. Vincent de Beauvais. Bueno, de él no se sabe a ciencia cierta ni cuándo nació ni cuándo murió, pero sí se sabe que fue un fraile de la Orden de los Dominicos, famoso en esta época por crear una enciclopedia llamada Speculum Major, la cual fue muy utilizada en la Edad Media. Guido d'Arezzo. Al igual que Vincent, no se le conoce el día en que nació ni en que murió, pero se sabe que fue un monje benedicto italiano, figura central de la música, ya que nombró las notas musicales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las fechas importantes de la Edad Media. Tenemos al siglo V, que en la Baja Edad Media se desarrolló una educación con inspiración teocéntrica. En la Alta Edad Media hubo universidades medievales y se desarrolla el modelo pedagógico. En el siglo VII, el obispo Teodulfo de Orleans mandó a construir una escuela en todos los pueblos pertenecientes a sus diócesis, lo que se extendió por toda Europa. En el siglo VIII, los estudios superiores estaban basados en torno a las artes liberales. Y por último, tenemos al siglo XI y XII, en donde los obispos mandan a los curas párrocos a fundar escuelas para una educación gratuita. Voy a explicar la parte de sus estudios, y nos dice que los primeros estudios fueron en los lugares monacales y pelatinas, que estos estaban situadas en los monasterios. Bueno, estas se contaba con dos escuelas, una exterior y una interior. En la exterior nos decía que estos estudiaban para ser futuros sacerdotes y en la interior se estudiaban para ser futuros monjes. Bueno, ahora bien, en estas escuelas se dividía en dos clases, la realeza y los nobles. En la realeza nos dice que estos eran educados por sacerdotes de la iglesia y la corte real. Esto consistía en aprender a leer, a escribir, a luchar y a montar a caballo, pero su educación empezaba al aprender a comportarse como miembros de la casa real. Mientras tanto, en la clase noble nos decían que estos eran educados por nodrizas y sirvientas. Estas eran supervisadas por una directora con una buena educación. Su cometido era convertirse en valiosos caballeros. Los estudios eran prácticamente los mismos en todas las escuelas, que esto contaba de la gramática, retórica y el cuadravio, y más tarde se uniría a lo que sería la dialéctica y la lógica.
Mientras tanto, de igual manera, en estas partes se dividían en 3 niveles. Lo que era el primer nivel, donde se aprendía a leer, escribir, conocimientos básicos de latín y los textos bíblicos. Y en el segundo nivel nos decía que eran el estudio sobre las artes, como el quadrabium, que se añadía al triabium, gramática, retórica y dialéctica. Y por último, en el tercer nivel, nos decían que en este se aprendía las escrituras con comentarios de orden gramatical, histórico y teológico. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la ideología. Dice que hubo una sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo, el cristianismo o el musulmán, pero hubo expectativas de salvación que iban a hacer según a través de peregrinaciones, monasterios que cambiaran su entendimiento. ¿Cómo era esto? Pues a través de la fe. Y una revolución que hizo que esto hubiera unas conquistas, por unos lugares santos, y también su filosofía rebuscaba que el entendimiento de la vida tenía un mundo a cambiar, se acercaba a la escritura, ya que esto decía. Y pues también nos dice que se crearon escuelas para adoptar autores, para acercar al oriente con el occidente, y que la mujer tuviera una cimentada cultura. Y ya es todo, los dejo con mis compañeros. A mí me tocó presentar algunos de los descubrimientos de la Edad Media. Entre estos destacan mucho las bibliotecas públicas. La biblioteca de Malatesta Novello en Cesena, Italia, está considerada como la primera biblioteca pública del mundo. Se abrió en 1452 en un edificio y pertenecía a la comuna de la ciudad. Ahí se permitía a los lectores el acceso libre a la consulta de su colección de libros. El segundo descubrimiento era el cuadrante y el astrolabio. Estos aparatos eran conocidos desde la antigüedad, pero durante la Edad Media los astrónomos árabes la perfeccionaron y mejoraron. Eran capaces de medir la distancia entre dos objetos y se convirtieron en instrumentos muy útiles en astronomía, navegación y topografía. Hola, bueno, yo les voy a hablar también de unos personajes que tuvieron relación con la educación en la Edad Media, y en estos encontramos como primero a Dante Alighieri. Fue un poeta y escritor italiano nacido en Florencia, famoso por su escritura o obra La Divina Comedia, una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval al pensamiento renacentista, y una de las cumbres de la literatura universal. Y una frase de él es: el vino siembra poesía en los corazones. Después tenemos como número 2 a Gengis Khan. Gengis Khan pues es donde se destacó por ser un hábil general y estratega, creando ejércitos tan preparados y creando sistemas de mensajería, logística, estrategias de combate y muy avanzados para esa época. Una de sus frases que podemos encontrar ella es: no basta con que yo triunfe, los demás deben de fracasar. Y por último tenemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino pues es uno de los filósofos y teólogos más importantes de la Edad Media. Fue uno de los primeros pensadores religiosos en enseñar que la lógica y el pensamiento aristotélico no estaban reñidos con la fe católica. Asimismo, destacó que el campo de la política, sus pensamientos se encontraban reunidos en 2 obras. Una es Summa Theologiae y Summa Contra Gentili. Y una de sus frases que tenemos que encontrar en esta relación con educación, pues dice que el maestro que se limita a responder un problema solamente con argumentos, digamos citando autores, entonces deja al discípulo con la cabeza vacía. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta luego. La Edad Moderna es un periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII. En esta etapa podemos observar cómo la Iglesia poco a poco pierde poder sobre la educación. La enseñanza se vuelve más práctica, flexible y más inclusiva.
A continuación, veremos personajes que destacaron en la educación durante esta etapa y descubrimientos importantes, fechas importantes, materias, instituciones y demás. Hola, ¿qué tal, profesor? Espero que tengan un excelente día. El día de hoy les estaré presentando más o menos aquellos personajes que fueron destacados durante la Edad Moderna, cuáles eran sus principios, cómo eran sus formas de pensar, cómo eran conocidos en aquel entonces. Bueno, el primero que les voy a presentar es Johann Heinrich Pestalozzi. Este personaje también fue muy importante en la educación porque él fue primero considerado como uno de los primeros pedagogos, segunda, que reafirmó la pedagogía tradicional y dirigió su labor hacia lo que es la educación popular. También que su principal filosofía para la educación era: solo la educación puede realizarse conforme a una ley de armonía y naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que al principio su forma de pensar y su forma de actuar era dirigida hacia los niños. Entonces, para él, los niños digamos que tenían que aprender en un ambiente de paz, sin ninguna aprensión, sin ninguna inquietud. También que planteaba que era necesario para el niño tener libertad y creó una frase que es preciso que sirve para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El niño tiene que tener esa cierta libertad, esa cierta paz dentro de él, que él puede aprender conforme él vaya creciendo, sin límites, sin algún, digamos, que engaño, etc. También que para él la educación se basaba mediante la observación, el análisis, la experiencia y el interés. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño podía aprender mediante lo que veía a su alrededor, lo que veía enfrente de él, o sea, lo veía en constante día. También que tenía que mostrar cierto interés también en el niño para que así pudiera aprender mucho mejor. También que la finalidad de la educación para él era desarrollar futuras bases de inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que para él buscaba que el niño aprendiera de una forma tan buena que pudiera incrementar su forma de pensar y su inteligencia. También que durante su labor en la educación incluía lo que es la educación física. ¿Por qué la incluía? Bueno, para él decía que mediante una actividad física, durante se pudiera mover su cuerpo y todo, activaba el cerebro para poder aprender mucho mejor. Por eso es que él implementaba mucho lo que era la educación física. El siguiente personaje que le voy a estar presentando es Friedrich Frober. Frober también fue muy importante durante la educación, pues fue un pedagogo alemán, creador de lo que es la educación preescolar. Gracias a él, digamos que fue el primero en relacionar lo que es la definición de educación, de definición de familia durante juegos y actividades. ¿Por qué? Porque para él decía que un ambiente familiar bueno o una familia que apoye al alumno o al niño podía generar una forma de aprendizaje mucho mejor y más rápido, sin dificultad durante el crecimiento. También utilizó recursos sistemáticos para poder expresar en niños su forma de pensar o sus sentimientos. Utilizó bloques, arena, arcilla, materiales recortables, etc. Para que así el niño pudiera expresar una forma de pensar, su forma de sentir, para que así pudieran guiarse junto con eso en su forma de educación. También diseñó actividades de ritmo y movimiento para que así pudiera el niño interactuar con sus partes del cuerpo y saber con qué estaba trabajando durante su proceso de educación y saber en qué era bueno, en qué no, etc. También incluyó lo que eran historias, mitos, leyendas, cuentos de hadas, cuentos de terror y también fábulas, porque para él esos pequeños recursos ayudaban a que el niño pudiera aprender mucho más divertidamente. También incluyó lo que son excursiones y también viajes a otros lugares para que así el niño también pudiera tener mucho más formas de pensar. Bueno, por último, el siguiente personaje es Johann Friedrich Herbert. Él fue considerado como el primer pedagogo basándose en la psicología, pues para él resaltaba tres funciones principales durante la educación, que era el gobierno, la instrucción y la disciplina. Pues para él, digamos que esas fueron tres bases principales para que tenga una buena educación durante el proceso del niño. También que resaltaba varios grados o etapas durante la enseñanza, que era etapa de la claridad o la mostración del objeto, etapa de la absorción o comparación, etapa de sistematización, etapa de método o la aplicación. Digamos que esas etapas, cuatro etapas digamos, era primordial durante la educación porque él marcaba muy bien qué aspecto o cómo iba elevándose en la educación en el niño,
para que así pudiera tener un mejoramiento en su etapa y no tuviera ningún problema en el futuro. Y que también que se basaba más en lo que era el ámbito moral o en la educación moral, porque así decía que durante su educación o cuando el niño ya estuviera grande, no tuviera problemas o no tuviera, digamos, que le podemos decir, indisciplina, se puede decir, durante su etapa ya de adultez. Bueno, esos fueron los 3 personajes importantes que resaltaron durante la Edad Moderna. A mí me tocó hablarle un poco sobre los descubrimientos de la Edad Moderna. En esta se utilizaban más los abecedarios, los silabarios y las cartillas. También se utilizaba el cartapolo para una lectura común. Para que esto fuera más fácil, la colgaban sobre una pared. Y en un nivel más alto se utilizaban todo tipo de libros, siendo los cantalones los más utilizados. También descubrieron que con el paso del tiempo surgieron nuevos talleres para las escuelas. Esto con el fin de que los adolescentes aprendieran un nuevo oficio. Y el uso de la violencia fue disminuyendo. Ya por último, también descubrieron la imprenta, que fue creada en el año 1444, que aunque ya existían sellos para hacer dibujos o inscripciones, nunca había existido una máquina que imprimiera tantas hojas, y el primer libro que fue creado fue la Biblia. Fechas clave. En el siglo XVI ya se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita, y en el siglo XVI también los jóvenes ya podían asistir a las escuelas de primeras letras, y a finales del siglo XVII se deja lo que es la educación mixta por problemas morales y espirituales, y en 1768 Carlos III propone hacer una casa de educación para niñas, y nuevamente en el siglo XVII las escuelas se ponen de moda y finalmente son homologadas por el Estado. Hola, a mí me tocaron los cambios ideológicos de la Edad Moderna y uno de estos es la educación. En esta se habla que la etapa infantil era el aporte de los padres, era esencial. Esto tenía que respetaban las etapas progresivas del niño. Ya en el siglo XVI aconsejaban que la educación fuera pública y gratuita. Hasta ahora la Iglesia era la que monopolizaba las enseñanzas, pero ahora esta iba perdiendo su influencia por el favor del humanismo. Los estudios ahora se centraban en el hombre, eran más reflexivos y prácticos con la intención de formar un estudiante como un individuo libre. La enseñanza comienza a ser más abierta y no solo reservada para los ricos. En primer punto tenemos las materias. Las materias aprendidas eran las letras, incluyendo el griego y el latín, las artes y las ciencias. A todo esto se le suma después dialéctica y retórica. Se intentaba que el alumno acumulara la mayor cantidad de conocimiento posible para memorizarse todo. Se enseñaban los clásicos como es Platón y Aristóteles, y la religión se siguió estudiando, pero ahora desde un punto de vista menos dogmático. La educación para las mujeres iba evolucionando posesivamente, pero su formación intelectual casi siempre es autodidáctica, ya que había centros educativos en los que las niñas podían educarse, y aunque desde el siglo XVI los jóvenes podían ir a las escuelas primarias, letras con niños, en la práctica esto apenas era aceptado. A finales del siglo XVII se deja la educación mixta y se vuelve a establecer diferentes colegios para unos y otros debido a los peligros morales y espirituales de la educación mixta. Donde esto se lleva a cabo, las niñas se quedaron sin ir al colegio porque casi todos los pueblos eran incapaces de mantener 2 centros de enseñanza.
¿No será que como el año 1768, cuando Carlos mandó a crear casas de enseñanza para las mujeres, para las niñas? En segundo punto tenemos los centros de enseñanza, que estos al paso del tiempo surgieron las escuelas de oficios. En ellas aprendían los adolescentes un trabajo concreto. Esto se hacía tanto en las escuelas como en talleres. Por otro lado, la enseñanza secundaria se aprendía en las escuelas de gramática. Aquí se daban muchas asignaturas, siendo la más importante el latín. La escuela de la Compañía de Jesús tuvieron tal auge que llegaron a ser de uso exclusivo para la nobleza. Frente a surgen las academias. A mí me corresponde explicarle sobre lo que fueron las materias en la Edad Media, en la cual nos dice que fue una de las primeras materias en las cuales se empezó a hablar fue el griego y el latín, las artes y las ciencias. A todo esto se le sumó después la dialéctica y la retórica. Y también nos dice que después se empezó a hablar acerca de las materias, lo que es la aritmética, la geografía, en la cual en el transcurso que fue pasando también se empezó a hablar lo que es la astronomía y lo que es la música. Y nos dice que en el siglo XVII Carlos III en 1768 hizo unas casas en las cuales empezaron las enseñanzas para las niñas. La primaria se realizaba en cualquier lugar, incluso en una taberna, y la educación era diferente para cada sexo. A los niños les instruían en lectura y escritura, y a las niñas les daban principios de fe y costura. En esta etapa solo podían asistir niños y niñas de 6 a 10 años. Y la educación, las clases, se adaptaban en cuanto al ritmo de la agricultura. Y también la asistencia era irregular, ya que los padres no veían necesaria ir a la escuela. Por esto comenzó el analfabetismo. En la secundaria tenían multitud de asignaturas, pero se basaban más en la gramática y el latín debido a su importancia y vinculación con la religión. Esta tenía una mejor organización y contaban con el apoyo del Estado y de la Iglesia, y no se desprendieron de la tutela clerical hasta el siglo XVIII. Las academias fueron escuelas para rebajar deficiencias educativas, proporcionando estudios especializados. Se destacaron dos: la Academia de Notarios y Abogados Veneciana y la Academia Francesa de Richelieu. Algunas academias fueron exportadas a Europa, principalmente a Alemania, y en el siglo XVIII estas academias dieron un auge, siendo homologadas por la administración. La universidad era la más alta institución educativa, de la cual quedaban exentos mujeres y grupos sociales. En esta aún eran conservadores en relación a las nuevas ideologías, y esto entorpecía los avances científicos. Esto continuó hasta poner fin al control de la Iglesia sobre la educación. Y también destacaron facultades de teología, artes, derecho y medicina. Más tarde surgió filosofía y matemáticas. Y en España existió una universidad de Alcalá, la cual solo se especializaba en letras. Durante el siglo XVII y XVIII, las universidades sufren una decadencia en gran parte provocada por otorgar grados académicos en función de las clientelas sociales. Tocó hablarles sobre los nuevos entendimientos de la edad moderna y empezaremos con el concepto de la educación, ya que en estos textos el principal es el sentimiento. También está la admiración por la obra de Dios, ya que todo había salido de sus manos, como la creación de lo visible y lo invisible. También se encuentran los factores del perfeccionamiento humano, lo cual conlleva que el humanismo recibe formación en el sentido exacto del término. También, de igual manera, como podemos ver, que educar es formar y moldear al hombre de acuerdo. Educarse es recorrer nuevamente
a este camino asimilando los frutos de nuestro esfuerzo colectivo. Además de que Maraval nos comenta que la clave de la educación está al tanto de la libertad y del uso que le da del humano. En las etapas del proceso formativo nos encontramos con la educación. La educación consiste en un largo proceso de acuerdo a la importancia que se le concede al humanismo. Los educadores de esta primera etapa de la vida son las nodrizas, lo que quiere decir que son las amas de casa y los pedagogos. La educación sin duda es moldear al nuevo ser. Como podemos ver, de igual manera es adaptarse a su naturaleza y así poder seguir su proceso evolutivo. También están los contenidos de la educación. En esto podemos ver que la educación intelectual se propone al humanismo, ya que se basa desde el principio de las buenas letras, como la expresión que nos llena de significado, lo que designa de una tradición escrita, en lo cual ha perdurado durante siglos, pese a la incuria de los tiempos. Y así podemos ver que el estudio de la sabiduría no solo se le ha puesto término en la vida, con lo que se ha de acabar. En este caso, siempre habrá 3 puntos que meditar, mientras el hombre lleva, los cuales son cómo obra bien, cómo hablará bien y cómo sobra bien. Hola, ¿qué tal, profesor? Espero que tengan un excelente día. Bueno, el motivo o la creación de este video es para hablarle más o menos acerca de la educación. Bien, es cierto, la educación hoy día cualquiera puede acceder a la educación, ya sea que tengas 40 años o desde que estás de 6 años, ya puedes acceder a la educación. Hoy día la educación es gratuita y también puede ser privada. Y gracias a la educación podemos tener una estabilidad económica, una mejor vida, una mejor calidad de vida, una estabilidad o una posición de vida mucho mejor, aunque no debería ser así, pero lamentablemente es así hoy día. Pero, cierto o no, la educación ha ido evolucionando poco a poco. Antes la educación no podía acceder cualquiera, hoy día ya. Pero bueno, para hablar más o menos de eso vamos a retroceder un poco el tiempo. Bueno, retrocedamos un poco más el tiempo y veamos dónde ven nuestras culturas prehispánicas. Bueno, nuestras culturas prehispánicas, antes los que sobresalieron un poquito más eran los nahuas y los mayas, pues ellos sobresalieron un poquito más en la educación, pero no fueron hasta los aztecas que se sedimentaron esas bases y fueron las que agrandaron más la educación. Pues ellos enseñaban o educaban conforme a su estatus social y se conformaban por 4 tipos o 4 escuelas que en ese entonces se implementaron. El primero fue el Calmeca. El Calmeca fue como que la escuela de élite, como el TEC de Monterrey hoy día. Esa escuela era como que para los nobles, como para los de la alta sociedad. En ellos se educaban sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros, y durante ese tiempo se empezaban a educar a esos niños conforme fuera una profesión supuestamente, porque desde los 7 a los 15 años se educaban en casa y desde los 15 en adelante ya empezaban a ir a estas escuelas. El segundo fue el Tepochcali. El Tepochcali fue como más para la escuela, para el pueblo, digamos así. Pues para ellos les enseñaban a servir a la comunidad y para la guerra. Y si tú llegabas a tener un cierto grado de enseñanza muy alta, pues puedes llegar a ser un ciudadano de prestigio o de distinción. Y después sigue el Hipochcali. El Hipochcali, ahí fue donde se enseñó a puras mujeres, se podría decir. Pues se les enseñaba a hacer labores del hogar, a cómo hacer limpiezas en templos, etc. Y por último fue el Ixcali. En él se enseñaba más lo que eran modos de canto, modos de alabanza. Pues ves que en ese entonces se hacían muchos rituales para alabar a los dioses. Y por eso es que llegaban a hacer esas escuelas para poder aprender a cantar y hacer danzas durante esos rituales. Pero regresamos un poquito al tiempo y llegamos hasta donde fue la etapa de lo que es el gobierno de Venustiano Carranza. Bueno, durante Venustiano Carranza también fue unos años muy importantes durante la educación.
pues en él, digamos que la educación no sufrieron, sino tuvieron transformaciones, de modo que fuera mejorando la educación. Pues antes de Venustiano Carranza, con tal de que no hubiera tantos problemas en educación, dejó a los gobiernos o a los municipios que ellos mismos se encargaran de la educación. Pero eso no fue buena idea, fue como que una pésima idea, pues en cada gobierno no supo como que administrar bien esa parte de la educación, y hubo muchas revueltas, hubo muchos despidos, hubo muchos paros de maestros porque o no se les pagaba bien, o les hacían malos tratos, o no se les daba el material necesario para hacer la educación. Por eso es que en el principio del gobierno no fue tan bueno durante la educación. Pero al ver eso, Venustiano Carranza tomó papeles el asunto y trató de modificar todo eso. Y entonces fue cuando fue creando nuevas instituciones de enseñanza y dando así nuevos licenciaturas y ingenierías. Entre ellas fueron la de odontología, ingeniería petrolera, etc. Luego pasemos a los otros gobiernos y lleguemos hasta Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un punto clave donde todos quisimos, fue un punto clave donde toda la educación cambió por completo. ¿Qué quería Porfirio Díaz? Bueno, quería que la educación fuera tanto laica, gratuita y obligatoria. Laica, ¿qué se refiere? Que no tuviera ninguna relación con la religión. Y fue entonces cuando se empezó a separar la religión con el gobierno. Entonces, en la educación se fue como que despegándole de la iglesia. Gratuita porque, como podían ver en ese entonces, había muchas personas que eran muy nobles, no tenían mucho dinero y se enfocaban más al campo. Entonces, por eso es que Porfirio Díaz quería que fuera gratuita la educación, obligatoria, porque como le dije, muchas personas eran de campo y pues sus hijos no los mandaban a estudiar, preferían mejor que se quedaran a trabajar para ganar dinero. Y por eso es que consideró Porfirio Díaz que fuera gratuita. También que accedió a que la escuela fuera tanto pública y privada. Y que también desde entonces fue como que empezó a ser obligatoria la escuela, primero en lo que es en la primaria. En la primaria, que se considera que tuviera educación los niños de 6 hasta 12 años. Pero qué raro fue todo esto, ¿no? Que estuvo sufriendo muchos cambios en la educación, desde llegar a ser solo para muy específicas personas hasta llegar a ser para cualquier otra persona que tú quieras que estudie. Y es bueno, ¿sabes? Porque hoy día la educación es fundamental. Aunque pues lamentablemente es así, pero pues aunque quieras o no, hay personas sin tener un título o algo que evalúe que tu educación ha sido muy grande. Pero pues para tener una buena estabilidad económica hay que tener una buena educación. Y recordemos que la educación se va desde la familia. No solamente toda la educación la vamos a aprender desde la escuela, sino también desde la familia. Ahí donde vamos a aprender principalmente los valores que nos va a hacer regir, que nos va a hacer más fuertes cuando estamos en la etapa de adultez. Y en conclusión de todo esto, es que hoy día la educación, como les dije al principio, ha tenido muchos cambios buenos. Aunque todavía seguimos como que perfeccionar la educación, sí, hay ciertos todavía errores en la educación donde pues no debería haber, pero pues hay otros países donde pues su educación sí es muy excelente y su educación no es tan excelente. Entonces por eso es que no solamente dejemos todo al gobierno y encargarnos de que ellos hagan lo que quieran con la educación, no. Sí, también nosotros tenemos el papel fundamental para que la educación sea digna, gratuita y que nos sea un poquito más fácil aprender las cosas para que así en un futuro no nos cueste. Bueno, espero que les haya gustado mi conclusión y que tengan un excelente día. La Edad Contemporánea es el nombre al que se le designó el periodo histórico comprendido entre la Declaración de la Independencia Francesa de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y en la actualidad. En sí se considera su inicio de la Revolución Francesa en un total de 232 años, entre 1789 y el presente. En ese periodo, la humanidad experimentó una transición demográfica concluida para las sociedades más avanzadas, el llamado Primer Mundo, y aún en curso por la mayor parte de los países.
los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados que han llevado su crecimiento más allá de los límites que imponía históricamente la naturaleza. María Montessori decía que la educación es un proceso natural, llevado a cabo espontáneamente por el niño, y adquiriéndolo no al escuchar palabras, sino mediante experiencias sobre el medio. Ella decía que al niño se le debe conceder la libertad en la educación, siguiendo las leyes de la naturaleza y observando su desarrollo personal. Rousseau asignó a los niños más libertad y menos imperio, dejándolos hacer más cosas por sí mismos y exigiendo menos a los demás. Les hablaré sobre los descubrimientos de la edad contemporánea. Empecemos con que en 1799 fue creada la pila voltaica. Esta fue la primera batería no recargable que convertía la energía química en energía eléctrica. Esta fue creada por el físico italiano Alessandro Volta. También fue creado el barco a vapor en 1807 por Robert Fulton. También la locomotora a vapor fue creada en 1826 por el británico George Stephenson. También fue creado el teléfono. Este fue un dispositivo que transmitía señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas, creado por el inventor italiano Antonio Meucci en 1854, pero fue Alexander Graham Bell quien patentó el invento en 1876. También fue creada la lámpara eléctrica por el físico británico Joseph Neswam y el estadounidense Thomas Edison en 1879. También fue creada la vacuna contra la rabia. Esta fue creada por el físico francés Louis Pasteur en 1885. Y también fue creada la televisión. Esto pues fue un sistema de transmisión de imágenes y escenas a distancia y por una telegrafía que se conectaba a través de un cable de telefonía. Esta fue creada por el ingeniero y físico británico John Logie Baird en 1826. También fue creada la penicilina. Este fue el primer antibiótico que todavía es usado en la actualidad para combatir infecciones por bacterias. Este fue un descubrimiento por el científico británico Alexander Fleming en 1828. Y bueno, esos fueron algunos de los descubrimientos de la edad contemporánea. Contexto social, político e ideológico de la edad contemporánea. En la ideología de estas revoluciones jugaron un papel importante de dos nociones fisiológicas, jurídicas íntimamente vinculadas, la teoría de los derechos humanos y el constitucionalismo. La edad contemporánea se caracterizó por el afianzamiento del sistema de gobierno republicano, la difusión y consolidación de los derechos del hombre como libertad, igualdad, etc. El movimiento que procura la autonomía gubernamental de las diferentes áreas coloniales, de la lucha del proletario, trabajadores asalariados, en busca de mejor salario y unas mejores condiciones de vida, del enorme desarrollo industrial de algunos países que por su capital y empleo de grandes complejos de maquinaria se constituyeron en estados rectores de la política y la economía mundial. En la presencia frente a estos países altamente industrializados de otros que solo eran abastecedores de materias primas o subdesarrollados y que de una u otra manera dependerán de las anteriores, de las grandes conflagraciones bélicas que como nunca antes agobiaron a la humanidad de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, del gran impulso de la ciencia cuyo avance era llegar
a los límites insospechados, lo mismo que la aparición de nuevas ideologías y corrientes del pensamiento humano. Buenos días, compañeros, mi nombre es Muy Alejandra Sánchez Vélez y a mí me tocó hablar sobre las fechas de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa fue una de las más significativas y es con la que empieza la Edad Contemporánea. Igual, otro acontecimiento importante fue la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776. El comienzo de la primera revolución industrial, que duró de 1760 a 1840, se inició en Inglaterra y representó una ruptura con los viejos sistemas económicos. También fomentó las ideas liberales y el desarrollo tecnológico, y de esta manera la Edad Contemporánea presentó una nueva estructura social y política. Lo que fue la transición de la Edad Moderna a la Contemporánea no fue, ¿cómo se podría decir?, abrupta, sino que pues ocurrieron varios cambios de manera gradual, y los conflictos bélicos que ocurrieron en el periodo contemporáneo fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que fueron los fenómenos o más bien los eventos más destructivos de la historia. La Edad Contemporánea se subdividió en tres etapas generales, que es la Edad Alta, la Edad Baja y el periodo de guerras. Bueno, la Edad Alta comprende desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que fue en 1776, y la Revolución Francesa en 1789. Estos hechos desencadenaron numerosas luchas y enfrentamientos revolucionistas hasta 1870. Alrededor de 1815, los enfrentamientos pues descendieron de manera consistente. En la Edad Baja comprende desde el año 1870 hasta el año 1914, y esta resultó ser una etapa más pacífica que la anterior, que fue la Edad Alta, en cuanto a las relaciones internacionales, más sin embargo, pues finalizó de manera abrupta igual, con el estallo de una de las grandes guerras mundiales, y a partir de ahí se desencadenaron nuevos enfrentamientos sin precedentes a la historia de la humanidad. Y por último viene el periodo de guerras, que inicia desde 1914, cuando tuvo lugar uno de los acontecimientos más sangrientos de toda la historia, que fue la Primera Guerra Mundial, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1945. Cuando esta se desató, que fue la Guerra Fría, se culminó en 1991, y en el momento icónico que representa el fin de la sucesión de guerras fue la caída del muro de Berlín en 1989. La Edad Contemporánea también fue un periodo de avances y descubrimientos científicos, como por ejemplo la pila voltaica, que se descubrió en 1799, el barco de vapor, que se fundó en 1807, también la lámpara eléctrica, que fue descubierta por Thomas Edison en 1879, la vacuna contra la rabia, que esta se creó en 1885, la aspirina, esta tuvo dos creaciones, que una fue en 1897 por Félix, y en la segunda pues fueron por los laboratorios de Blayer en 1899. Igual se descubrió el ADN, y pues bueno, este descubrimiento fue a la estructura de la molécula responsable de nuestra herencia, y esta se descubrió en 1920. También la aeronave, que fue descubierta por los hermanos Ring en 1903, la televisión, que fue creada por el ingeniero Young en 1926, la penicilina, que fue creada por Alexander Fleming en 1928, la computadora en 1936, y pues por último el disco compactado, que no salió hasta en 1982 al mercado. Los personajes más importantes durante la Edad Contemporánea fueron Albert Einstein, que fue en 1879, Alexander Fleming, que fue en
1881, Pablo Neruda en 1904, Teresa de Calcuta en 1910, Nelson Mandela en 1918, Ana María en 1925 y Steph en 1942. Y bien, a mí me corresponde hablarles sobre las instituciones que nacieron en la edad contemporánea y su desempeño que tuvieron a lo largo del tiempo en lo que fue la educación. La UNAM, Universidad Nacional de México. Esta fue fundada el 22 de septiembre de 1910. También fue declarada como el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y Cultura. La UNAM tiene como propósito estar al servicio del país y de la humanidad. Realiza investigaciones principales acerca de las condiciones que tiene el problema en la nación e impulsa a los grupos marginados a la educación, especialmente en las áreas de ciencia y la tecnología. El IPN, Instituto Politécnico Nacional. Este fue fundado el 1 de enero de 1936 y también es considerado una de las instituciones educativas más importantes de México y a nivel América Latina, ya que ha contado con un nivel académico superior al resto, creada para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, eso para alcanzar un progreso social a nivel de la nación. Y ahorita cuenta con 293 programas educativos impartidos en sus 83 unidades académicas. La UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta fue fundada el 15 de abril de 1537. A principios esta institución tenía propósitos de evangelización y educativos. Uno de sus objetivos era fomentar el estudio de las ciencias en distintos sectores, dar a conocer los beneficios directos e inmediatos de la investigación, desarrollo científico, tecnológico y la formación de recursos humanos a nivel de otras áreas. Bien, el Congreso del Estado declaró que la UAP, el Instituto Benemérito de 1991, fue legislada como un local aprobado por ley de la UAP. Se distingue por ser una de las 6 instituciones públicas mexicanas que a formar de la red de macrouniversidades a nivel latinoamericana y a nivel de Centroamérica. Desempeña múltiples carreras a nivel licenciatura, media superior, con 149 programas educativos y posgrados. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuentes. Este fue creado en 1972 por su fundador, Ramón de la Fuentes, quien fue un investigador en psiquiatría y salud mental y por honor a su fundador lleva el nombre de la institución. La institución tiene como prioridad atender, investigar, prevenir enfermedades mentales de la población mexicana. También fue reconocida por el Centro Mexicano de Estudios de Farmacodependencia y el Centro Mexicano de Estudios de Salud Mental. Y bien, las instituciones son muy importantes, ya que son ellas las que promueven e impulsan a los aspirantes a alcanzar un nuevo mayor grado de estudios y ya gracias a ello se desempeñen mejor en su entorno, favoreciendo a la educación. Sin nada más que decirles, agradezco su atención. Gracias. Después de haber realizado este trabajo, puedo argumentar que la educación en el siglo XXI está basada, en cierto modo, en el método Montessori, ya que el modelo educativo actual también divide a los alumnos en edades y los agrupa en diversos cursos, según los periodos sensibles de estos, los cuales les imparten clases profesores que actúan de guías, indicando las tareas que deben realizar sus alumnos y permitiendo el esfuerzo en vez de castigar el error. Hola, a mí me tocó dar la conclusión acerca de lo que perseguía la educación en la Edad Antigua. Bien, en esta época la educación no perseguía dar conocimientos para desempeñar una profesión, como es ahora que hay gente que se prepara para ser médico, para ser maestro, licenciado, abogado, etc., sino que era para formar personas cultas y buenos ciudadanos. La educación era impartida primeramente, como lo veníamos viendo, por los padres para posteriormente ser metidos a internados militares, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, pues era distinto, solamente tenían que aprender a hacer las tareas del hogar. Aquí se inculcaban lo que era la lealtad, la disciplina y la razón. Se buscaba la perfección a través de lo intelectual, de lo moral y de lo político. Básicamente,
aquí se concentraban en las artes libres y en las doctrinas cristianas, hasta que se dieron cuenta que esto no era suficiente. Entonces lo dejaron en manos de los filósofos, y es aquí donde poco a poco se fue desarrollando la educación. Conclusión. Bueno, como conclusión tenemos que anteriormente la educación no era considerado como lo más importante que en la vida, sino que, más bien dicho, era como el de decir, no importa, si no estudio no pasa nada. Pero conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que la educación era más importante de lo que nosotros pensábamos. Es decir, que la educación nos iba a ayudar a investigar nuevas cosas, que nos iban a enseñar a aprender nuevas cosas. Y en la Edad Media comenzó por medio de los monasterios, en las escuelas de monasterios, es decir, de los monjes, de los sacerdotes, y principalmente solamente se les enseñaban a los que iban a formar parte del clero. Era que solamente se les enseñaba tanto a los que iban a ser futuros sacerdotes o futuros monjes. Conforme pasa un tiempo se van dando cuenta que a lo mejor también podían empezarles a enseñar a los que eran de la realeza, y conforme van enseñándole a la realeza, los nobles se dieron cuenta que ellos también querían aprender, porque todos tenían derechos, o todos tenían el derecho de poder aprender, leer y escribir. Entonces las personas que les enseñaban a los nobles eran sus papás, o personas que se consideraban que podían enseñarle a los nobles sin cobrar tanto o sin recibir una paga. Entonces la educación es más importante de lo que nosotros creemos, y poco a poco se van dando cuenta que van actualizándose las cosas, que van descubriendo nuevas cosas gracias a la educación. El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido, la verdad. Tomás de Aquino.